25 características tontas de autos viejos que no tenían ningún sentido. Bienvenidos a un video que te va a sorprender. Hoy exploraremos las 25 innovaciones en autos que prometieron revolucionar la industria, pero terminaron siendo un rotundo fracaso. Algunas fueron tan extrañas que te preguntarás, ¿en qué estaban pensando? Please close your passenger door. Please close your driver door. Quédate hasta el final, porque no creerás la absurda tecnología que llegó a usarse en modelos famosos. Número 25. Cinturones de seguridad automáticos. En los años 80 y 90, los cinturones de seguridad automáticos fueron promocionados como una innovación futurista para mejorar la seguridad de los autos. Este sistema consistía en un cinturón que se deslizaba automáticamente por un riel, colocándose sobre el conductor o el pasajero al cerrar la puerta o encender el auto. Aunque parecía práctico, en realidad terminó siendo una característica más molesta que útil. El problema principal era que los usuarios aún tenían que abrochar manualmente el cinturón de regazo, anulando la supuesta comodidad del sistema. Además, era incómodo, poco intuitivo y a menudo fallaba, dejándote atrapado en el cinturón o forzándote a usarlo de manera incorrecta. Para empeorar las cosas, el sistema era ruidoso, complicado de reparar y agregaba costos innecesarios al vehículo. Al final, los cinturones de seguridad automáticos pasaron rápidamente de ser una innovación genial a un recordatorio de lo absurdo que puede ser sobrecomplicar lo simple. Hoy en día, los cinturones tradicionales bien diseñados demuestran que a veces, lo clásico supera a lo futurista. Número 24. Autos anfibios. En la década de los 60, los autos anfibios capturaron la imaginación de muchos al prometer la capacidad de moverse por tierra y agua con la misma facilidad. Modelos como el Ampicar intentaron combinar coche y barco en un solo vehículo. Aunque sonaban revolucionarios, la realidad era muy distinta, y pronto se convirtieron en uno de los inventos más absurdos de su tiempo. El diseño tenía problemas evidentes. En tierra, eran lentos y poco eficientes. En el agua, eran igual de torpes y vulnerables. Con un motor débil y sellos que a menudo fallaban, el riesgo de terminar flotando a la deriva o incluso hundido era real. Además, su alto costo y mantenimiento los hicieron poco prácticos para el usuario promedio. Aunque los autos anfibios intentaron ser una solución a un problema que nadie realmente tenía, terminaron demostrando que, a veces, querer hacer de todo significa no hacer nada bien. Hoy en día, estos vehículos son poco más que una curiosidad histórica, un recordatorio de que no todo lo innovador tiene sentido. ¿Quién necesita un auto que flote, si ni siquiera era bueno en el pavimento? Número 23. Dirección trasera activa. La dirección trasera activa parecía una idea futurista en su momento, un sistema donde las ruedas traseras también giraban, prometiendo maniobras más ágiles y un mejor control en curvas. Introducida por fabricantes como Nissan y Honda en los 80 y 90, parecía la solución perfecta para mejorar la estabilidad y el rendimiento de los autos. Pero, como muchas otras innovaciones, pronto demostró que era más problemática que práctica. El sistema tenía una mecánica compleja y costosa, lo que lo hacía difícil de mantener y reparar. Además, la sensación de manejo era desconcertante para muchos conductores, ya que las ruedas traseras moviéndose generaban una sensación extraña de inestabilidad, especialmente a altas velocidades. Para colmo, el beneficio real en la conducción diaria era mínimo, haciendo que la dirección trasera activa no tuviera mucho sentido para el usuario promedio. Con el tiempo, los fabricantes abandonaron esta característica, reconociendo que sus complicaciones superaban los beneficios. Hoy en día, la dirección trasera activa es un recuerdo de cómo algunas ideas, aunque innovadoras, simplemente no encajan en la práctica diaria, demostrando que no todo lo que suena avanzado realmente lo es. Número 22. Radio satelital principios de los 2000. En los principios de los 2000, la radio satelital era una tecnología que prometía revolucionar los autos, pero a menudo terminaba siendo un lujo cuestionable. Imagina pagar una suscripción mensual para escuchar estaciones que, aunque libres de comerciales, ofrecían playlists tan repetitivas como la radio tradicional. Los fabricantes promocionaban la variedad global, pero ¿cuántas personas realmente necesitaban una emisora de jazz escandinavo o narraciones de partidos de cricket en hindi? Además, la instalación de estas radios solía ser costosa, y los autos que las ofrecían venían con antenas voluminosas que parecían más propias de una nave espacial fallida que de un sedán familiar. Muchos conductores ni siquiera entendían cómo funcionaba, y sin internet en el auto, consultar listas de programación era una misión imposible. ¿El resultado? Un gadget de moda que, para muchos, terminó siendo tan útil como un reproductor de minidiscos integrado. La radio satelital fue un símbolo de los excesos tecnológicos de la época, brillante en teoría, pero muchas veces desconectada de lo que realmente importaba a los conductores. ¿Revolución? Quizás. ¿Sentido práctico? No tanto. Número 21. Las puertas suicidas o más bien conocidas como puertas con bisagras.
Entre las excentricidades de los autos viejos, las puertas suicidas se llevan el premio a lo más insólito. Estas puertas, con bisagras en la parte trasera, no solo se veían elegantes en su momento, sino que también prometían un acceso más cómodo al interior del vehículo. Sin embargo, en la práctica resultaron ser un auténtico desastre. El problema principal era su seguridad. Si se abrían accidentalmente mientras el auto estaba en movimiento, el viento podía arrancarlas de golpe, poniendo en peligro tanto a los pasajeros como a otros conductores. Aunque eran comunes en los autos de lujo de los años 30 y 40, con el tiempo se ganaron el apodo de puertas suicidas precisamente por su tendencia a causar accidentes. Hoy, son más una curiosidad del pasado que un elemento práctico. Por más icónicas que parezcan, nadie puede negar que esta característica fue un gran fallo de diseño. ¿Un detalle estético que sacrificaba seguridad? Definitivamente una idea que no envejeció bien. Número 20. Los velocímetros digitales de los 80. En los años 80, los velocímetros digitales aparecieron como una apuesta futurista en los autos, inspirados por la fiebre tecnológica de la época. Estas pantallas brillantes y llamativas parecían sacadas de una película de ciencia ficción, pero en la práctica resultaron ser más un truco que una mejora real. A diferencia de los velocímetros analógicos tradicionales, que ofrecían una lectura intuitiva y precisa, los digitales eran difíciles de leer a altas velocidades y podían distraer al conductor con sus números parpadeantes. Además, su tecnología primitiva era propensa a fallas, lo que los hacía poco fiables. Aunque su estética moderna buscaba atraer a los compradores, pronto se convirtieron en un ejemplo perfecto de las ideas tontas que las marcas implementaron sin considerar su utilidad práctica. Hoy en día, son un recordatorio divertido de cómo no todas las innovaciones envejecen con gracia. ¿Qué otros inventos extraños recuerdas de los autos de esa época? Número 19. Claxon parlante. The park brake is not fully released. The park brake is not fully released. Claxon parlante explora una de las características más absurdas y fascinantes de los autos antiguos, la capacidad de hablar a través de un claxon modificado. En este nostálgico pero hilarante vistazo al pasado, descubrirás cómo algunos fabricantes de autos decidieron que hacer que el claxon emulara palabras, frases o sonidos fuera una idea brillante para impresionar a los conductores. Desde vehículos que anunciaban su propia presencia con frases como "cuidado, aquí voy", hasta otros que emitían sonidos completamente innecesarios, esta peculiaridad se ganó un lugar especial en la lista de características más tontas de autos viejos. Aunque estas funciones prometían ser útiles o innovadoras, terminaron siendo una mezcla de distracción y risas para quienes las usaron. El claxon parlante no solo era un fracaso funcional, sino también una extraña cápsula del tiempo que nos recuerda cuán lejos han llegado los diseños automotrices. Una divertida reflexión sobre cómo algunas ideas, aunque creativas, simplemente no tenían sentido. Número 18. Los parachoques de globo de agua. En el fascinante y, a veces, absurdo mundo de los autos clásicos, pocas cosas resultan tan extrañas como los parachoques de globo de agua. Imagina un coche con defensas que, en lugar de ser robustas, se llenan de agua como si fueran globos gigantes. Esta peculiar innovación apareció en algunos modelos antiguos con la promesa de absorber impactos y proteger el vehículo. ¿El resultado? Un diseño tan ridículo como ineficaz. Al mínimo golpe, los globos reventaban, dejando un charco de agua y una carcasa inútil. Aunque la idea suena sacada de un sketch cómico, en su momento se presentó como una solución revolucionaria. Este concepto simboliza a la perfección el tipo de decisiones extravagantes que marcaron la industria automotriz en su búsqueda por destacar. Hoy, los parachoques de globo de agua son un recordatorio de que no todo lo que parece innovador tiene sentido práctico, y un motivo más para reírnos de las características tontas de los autos del pasado. Número 17. Limpia parabrisas con sensores de humedad. En la lista de características más absurdas que tuvieron algunos autos viejos, los limpiaparabrisas con sensores de humedad merecen su lugar. ¿Por qué? La idea parecía futurista, detectar humedad automáticamente y activar las escobillas. Sin embargo, el problema estaba en la ejecución. Estos sensores eran tan sensibles que, a veces, un simple rocío matutino o una salpicadura accidental activaban el sistema como si estuviera cayendo un diluvio. Por otro lado, si había una ligera lluvia constante, muchas veces los sensores se olvidaban de funcionar, dejando al conductor con un parabrisas lleno de gotas. Además, la tecnología era costosa y poco fiable, lo que hacía que muchos conductores prefirieran el buen viejo interruptor manual. Aunque ahora es una función mucho más pulida en los autos modernos, en ese entonces no tenía ningún sentido práctico y terminó siendo más una molestia que una ayuda. Una verdadera joya de la lista de inventos automotrices que nos hacen pensar, ¿en qué estaban pensando? Número 16. Techo solar burbuja. En el mundo de los autos viejos, las ideas extravagantes no faltaban, y pocas pueden competir con la extrañeza del techo solar burbuja.
Esta peculiar innovación parecía una genialidad futurista, pero terminó siendo más un enigma que una mejora práctica. Consistía en un techo solar abombado, hecho de vidrio curvado, que daba al vehículo un aire de cápsula espacial. ¿El problema? Convertía el interior del auto en un horno bajo el sol, convirtiendo cualquier viaje en verano en un reto de resistencia. Además, la burbuja creaba molestos reflejos y una sensación de estar en exhibición constante. Algunos conductores incluso reportaban que el diseño dificultaba encontrar sombra para estacionar, pues el invernadero sobre ruedas era implacable con el calor. Aunque su apariencia llamativa pudo haber seducido a los amantes del diseño futurista de la época, la funcionalidad brillaba por su ausencia. El techo solar burbuja es una de esas curiosidades que nos hacen preguntarnos, ¿en qué estaban pensando los diseñadores? Aunque ofrecía una vista panorámica, generaba demasiado calor en el interior del coche, lo que lo hizo impopular en regiones cálidas. Número 15. El chime de exceso de velocidad. ¿Recuerdas esos pequeños detalles en los autos viejos que te hacían pensar, ¿por qué alguien creyó que esto era una buena idea? Bueno, el famoso chime de exceso de velocidad es un claro ejemplo. Este molesto pitido, que sonaba cuando el velocímetro alcanzaba un límite preestablecido, fue diseñado supuestamente para nuestra seguridad. La realidad terminaba siendo el villano de cualquier viaje largo. Imagina conducir en la carretera, disfrutando de la vista o de tu canción favorita, solo para que este sonido insistente te arruine el momento. Y lo mejor de todo, no había forma sencilla de apagarlo. El chime de exceso de velocidad no solo era irritante, sino que también planteaba la pregunta, ¿era realmente necesario? Muchos conductores simplemente ajustaban su velocidad ligeramente para que el pitido se callara, derrotando por completo su propósito. Este tipo de genialidades de diseño nos demuestra cómo algunas características de los autos viejos, aunque bien intencionadas, no tenían ningún sentido. Si te gustan los detalles que hacen que los autos clásicos sean tan únicos como exasperantes, este es solo uno de los 25 ejemplos que demuestran que a veces, el pasado estaba un poco fuera de sintonía. Era tan molesto que muchos conductores desconectaban el sistema cortando los cables. Número 14. Limpiaparabrisas de faros de coches. ¿Limpiaparabrisas para los faros? Sí, existieron, y aunque en su momento parecían un toque futurista, hoy en día son una de esas características de autos viejos que parecen más un chiste que una necesidad. Diseñados para mantener los faros limpios en condiciones extremas, como nieve, lodo o lluvia intensa, estos mini limpiadores parecían un intento de los fabricantes por innovar. Pero, seamos sinceros, ¿realmente alguien los usaba? La idea era que los faros estuvieran siempre impecables para garantizar visibilidad, pero en la práctica no eran tan eficientes. Además, su mantenimiento era incómodo y muchas veces innecesario, especialmente en zonas urbanas donde las condiciones no lo justificaban. Hoy, con los faros LED y las cubiertas repelentes al agua, estos mini limpiaparabrisas son un recuerdo peculiar del pasado automotriz. Una de esas genialidades que demostraban que, aunque las marcas querían sorprender, algunas ideas simplemente no tenían mucho sentido. ¿Los extrañarías? Seguro que no. Número 13. Sistema de dirección Wrist Twist. El sistema de dirección Wrist Twist es una de esas innovaciones automotrices que te hacen preguntarte, ¿en qué estaban pensando? Este peculiar invento, que parece sacado de una película futurista de los años 60, reemplazaba el tradicional volante por dos pequeñas ruedas giratorias para controlar el auto. Diseñado para mejorar la experiencia de conducción, el Wrist Twist prometía ser más intuitivo y cómodo, pero terminó siendo una pesadilla para los conductores. Imagina intentar maniobrar un auto con lo que parece un control de videojuego anticuado, un giro mal calculado y podrías acabar en el patio del vecino. Además de ser incómodo, este sistema no ofrecía ninguna ventaja real frente al volante convencional. Más bien, añadía complejidad innecesaria y una curva de aprendizaje ridículamente empinada. En el contexto de 25 características tontas de autos viejos que no tenían ningún sentido, el Wrist Twist merece un lugar destacado. Es un ejemplo perfecto de cómo las ideas innovadoras pueden ir demasiado lejos, dejando más preguntas que respuestas y mucho espacio para la risa. Número 12. Ventanas triangulares Wing Windows. Las Wing Windows o ventanas triangulares son una de esas características que hoy nos parecen raras, pero en su tiempo eran todo un estilo. Estas pequeñas ventanas, ubicadas generalmente en las puertas delanteras, solían abrirse de manera independiente para proporcionar ventilación adicional, pero también eran un enigma para muchos. ¿Por qué diseñar una ventana extraña que solo se podía abrir un poquito? Algunos decían que era un truco ingenioso para mejorar la aerodinámica, mientras que otros pensaban que era un intento de hacer que el automóvil se viera más futurista.
En realidad, este capricho de diseño solo parecía útil en ciertas situaciones, como en los días calurosos o cuando necesitabas un pequeño flujo de aire sin abrir las ventanas completas. Sin embargo, con el tiempo, fueron desapareciendo de los autos, quizás porque no tenían realmente una función tan esencial como pensaban sus diseñadores. Así que, ¿fue un avance de la ingeniería o solo un toque excéntrico de la moda automotriz? Tú decides. Número 11. Faros escamoteables, pop-up headlamps. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos autos viejos tienen faros que se esconden? Sí, esos faros escamoteables que literalmente aparecen cuando se encienden. En los años 60 y 70, los diseñadores de autos pensaron que era una brillante idea. El concepto era simple: esconder los faros dentro del vehículo para lograr una apariencia más limpia y aerodinámica. Pero, como muchas ideas de esa época, la realidad era mucho menos genial. Los faros eran propensos a atascarse, desgastarse y, en muchos casos, dejar de funcionar en el peor momento posible. Además, los mecanismos que los controlaban solían ser más complicados de lo que valían, lo que aumentaba las posibilidades de que algo saliera mal. En resumen, los faros escamoteables no fueron ni tan eficientes ni tan prácticos como se esperaba. A pesar de su aspecto futurista, no hacían nada por la seguridad ni por la funcionalidad del auto. Solo eran una pieza de diseño curiosa que, aunque encantadora en su época, hoy se considera una característica innecesaria, como tantos otros inventos extraños de los autos viejos. Icónicos en autos deportivos como el Mazda Miata, estos faros eran complicados, pesados y propensos a fallar. Desaparecieron por completo en los 2000. Número 10. Frenos de mano tradicionales. En los autos antiguos, el freno de mano tradicional era una de esas características que, aunque cumplía su función, parecía sacada de otro siglo. En lugar de los modernos frenos electrónicos o automáticos, estos vehículos contaban con una palanca manual que requería un esfuerzo físico considerable para ser activada. Para activarlo, había que tirar de una palanca de metal que, si no se aseguraba bien, podía dejar el auto en movimiento, una verdadera ruleta rusa de seguridad. Además, para liberarlo, algunos modelos necesitaban una habilidad especial para girar la palanca, presionar un botón o hasta moverla en ángulos extraños. En su época, los frenos de mano tradicionales eran una solución funcional, pero no demasiado práctica. Hoy en día, parecen más un vestigio de tiempos pasados, como una tecnología que se mantuvo vigente solo por costumbre, a pesar de que ya existían opciones más eficientes. Aunque su apariencia es algo nostálgica, esos frenazos con palanca son un recordatorio de cómo la ingeniería automotriz ha evolucionado para mejorar la seguridad y la comodidad. Estos frenos mecánicos requerían constante mantenimiento y fueron reemplazados por frenos electrónicos que son más eficientes y seguros. Número 9. Asientos delanteros tipo banca. En los autos antiguos, los asientos delanteros tipo banca eran una de las características más extrañas y poco prácticas. En lugar de ofrecer dos asientos individuales, como los coches modernos, esta peculiar configuración unía ambos asientos en una sola pieza, creando un largo banco corrido. Aunque esto sonaba como una idea de ahorro de espacio, en la realidad, resultaba incómodo y limitante. Los conductores y pasajeros no tenían la libertad de ajustarse o moverse independientemente, lo que era un desastre, especialmente durante los viajes largos. Además, no había divisores o apoyo lateral, lo que hacía que se deslizaran y chocaran entre sí. A pesar de que daba un aire de simplicidad retro, los asientos tipo banca se volvieron obsoletos a medida que la comodidad y la ergonomía ganaron terreno en el diseño de vehículos. Así que, aunque se veían geniales en la estética de los autos antiguos, en la práctica eran una de esas características que no tenían sentido y que hacían pensar: ¿quién pensó que esto sería una buena idea? Diseñados para 3 pasajeros, estos asientos desaparecieron por su baja seguridad y comodidad, dando paso a los asientos individuales con cinturones integrados. Número 8. Transmisión automática por botones. ¿Alguna vez has visto un auto viejo y te has preguntado qué pensaban sus diseñadores? La transmisión automática por botones es un claro ejemplo de una idea que no tenía mucho sentido, pero que en su momento parecía innovadora. En lugar de usar una palanca tradicional para cambiar de marcha, los vehículos de algunos modelos antiguos contaban con botones, que parecían más una tecnología futurista, pero que resultaron ser completamente incómodos. No solo era fácil presionar el botón equivocado, sino que además el proceso de cambio de marcha se volvía confuso y poco práctico, especialmente en situaciones de emergencia. A diferencia de la simple palanca, los botones requerían que el conductor mirara constantemente para asegurarse de estar presionando el correcto. El diseño era innecesariamente complicado y ofrecía poca retroalimentación, lo que ponía en riesgo la seguridad y fluidez al conducir. Si bien la idea parecía novedosa, pronto se abandonó en favor de la palanca tradicional, más confiable y fácil de usar. Así, esta característica terminó siendo una de esas peculiaridades de los autos viejos que, al final, solo hacían que todo fuera más difícil de lo que debía ser.
Aunque futurista, esta idea de los años 50 resultó ser confusa y poco práctica, por lo que desapareció rápidamente. Número 7. Autos impulsados por turbina. En el fascinante mundo de los autos viejos, los vehículos impulsados por turbina ocupan un lugar peculiar y algo absurdo. Durante los años 50 y 60, algunos fabricantes se obsesionaron con la idea de que las turbinas serían el futuro de la automoción. Pero, ¿realmente era una idea brillante o un capricho sin sentido? Las turbinas, como las que se usan en aviones, prometían más potencia y eficiencia. Sin embargo, en la práctica, resultaron ser un desastre para los autos. El consumo de combustible era una locura, y el rugido de la turbina era tan fuerte que hacían imposible una conducción tranquila. Además, la complejidad de mantenimiento y los costos elevados de reparación hicieron que muchos de estos autos fueran abandonados por completo. En lugar de una conducción suave y eficiente, los autos con turbinas eran ruidosos, voraces en cuanto a gasolina y todo menos prácticos. Los motores de turbina parecían revolucionarios, pero su alto costo, consumo de combustible y complejidad los relegaron al olvido. En resumen, la idea de los autos impulsados por turbina fue una de esas características tontas que los fabricantes pensaron que eran geniales, pero en realidad solo añadían complicaciones innecesarias al mundo del automóvil. Número 6. Minibar en la guantera. ¿Quién pensó que tener un minibar en la guantera era una buena idea? Algunos autos viejos venían con esta característica de lujo que, aunque pueda sonar interesante, era completamente innecesaria y hasta peligrosa. La idea era ofrecer comodidad y estilo, pero en la práctica, ¿realmente necesitabas un espacio para mantener frías tus bebidas en medio de un viaje? Además, imagina el desastre si tenías que frenar de golpe. Esta extravagancia parecía más un capricho para impresionar que algo funcional. Por no mencionar las posibles implicaciones legales, ya que tener alcohol al alcance del conductor nunca ha sido buena idea. Aunque en su momento se vendió como una característica innovadora, terminó siendo una rareza olvidada que, a día de hoy, nos hace preguntarnos, ¿en qué estaban pensando? El minibar en la guantera es uno de esos ejemplos perfectos de cómo algunas ideas de diseño automotriz no tenían ningún sentido. Menos mal que quedó en el pasado. Número 5. Coche con aparcamiento autónomo, décadas de 1930 a 1950, quinta rueda. En las décadas de 1930 a 1950, se presentó una solución peculiar para facilitar el estacionamiento de los autos, la quinta rueda. Este invento, digno de un episodio de 25 características tontas de autos viejos que no tenía ningún sentido, consistía en una rueda adicional que se desplegaba desde el maletero y giraba 90 grados. La idea era permitir que el vehículo pudiera maniobrar en espacios reducidos sin necesidad de complicados movimientos del volante. Aunque ingeniosa, esta característica resultó poco práctica. La instalación era costosa, su mantenimiento complicado, y en muchos casos, ni siquiera funcionaba correctamente en terrenos irregulares. Además, el mecanismo ocupaba un valioso espacio en el maletero, lo que hacía que la quinta rueda fuera más un obstáculo que una ayuda real. Hoy, este curioso intento de estacionamiento autónomo es un recordatorio de cómo la creatividad automotriz del pasado a veces rozaba lo absurdo. Sin duda, una característica que merece su lugar entre las ideas más extravagantes y olvidadas de la industria automotriz. Número 4. Asientos giratorios coches de los años 50. En los años 50, los fabricantes de automóviles presentaron una característica curiosa, los asientos giratorios. Diseñados para facilitar la entrada y salida del coche, estos asientos podían rotar hacia la puerta, lo que se suponía que agregaría un toque de comodidad y elegancia al viajar. Aunque la idea sonaba innovadora, su implementación dejó mucho que desear, convirtiéndolos en una de las características más tontas de los autos antiguos. El problema principal radicaba en su estabilidad. Los mecanismos que permitían el giro eran complejos y con el tiempo, tendían a desgastarse, lo que podía causar movimientos inesperados mientras el coche estaba en marcha. Además, la comodidad que prometían era eclipsada por problemas de seguridad, ya que estos asientos no ofrecían el soporte necesario en caso de un accidente. Con el paso de los años, quedó claro que los asientos giratorios eran más un truco de marketing que una mejora práctica. Finalmente, fueron eliminados en favor de diseños más seguros y funcionales. Este intento de fusionar estilo y utilidad terminó siendo una idea que simplemente no tenía sentido para la conducción diaria. Una reliquia fascinante, pero innecesaria, de una época de experimentación automotriz. Número 3. Iluminación interior con neón. ¿Luces de neón dentro de tu auto? Claro, ¿por qué no? La iluminación interior con neón es una de esas características de autos antiguos que, aunque puede sonar emocionante, no tiene mucha lógica. En lugar de ser una solución práctica o funcional, era más bien un capricho estético, algo que brillaba más que iluminaba.
En los años 80 y 90, muchos autos venían con luces de neón que se activaban en los bordes del tablero, debajo de los asientos o incluso en el maletero. El objetivo era darle un aire futurista, como si condujeras una nave espacial más que un simple vehículo. Pero aquí está la realidad. Esas luces rara vez tenían un propósito real. No ayudaban a la visibilidad ni mejoraban la seguridad, solo contribuían a la energía innecesaria. ¿Y qué pasaba cuando no tenías cuidado? Terminas con cables sueltos, o peor aún, con luces que parpadeaban de manera aleatoria. Una exageración total. La iluminación de neón en autos viejos es, sin lugar a dudas, una de esas características divertidas, pero totalmente innecesarias. Aunque estilizada, esta iluminación molestaba a los pasajeros y era ilegal en algunas regiones. Número 2. Controles de voz tempranos. En la era de los autos antiguos, los controles de voz eran un lujo que pocos comprendían y mucho menos usaban. Polonez, napęd hybrydowy. Aktywuję LPG. Polonez, aktywacja. En lugar de manejar con comandos simples y precisos, los conductores de aquellos vehículos tenían que lidiar con sistemas de voz que más bien parecían un experimento fallido. Con tecnología limitada, los autos intentaban predecir lo que querías hacer, pero en su mayoría, terminaban confundiendo todo. ¿Querías subir el volumen de la radio? El auto tal vez entendía apagar las luces. Pedías información sobre el clima y respondía con una lista de estaciones de radio. Un caos. No es raro que los conductores preferirían seguir girando una perilla en lugar de confiar en los inteligentes comandos de voz. Estos sistemas eran tan ineficaces que a menudo no ofrecían nada más que frustración, haciendo que las características de voz de esos autos fueran tan ridículas como inservibles. En resumen, los controles de voz de los autos viejos son la clara muestra de que la tecnología a veces avanza a pasos gigantes, pero con unos tropezones muy divertidos en el camino. Un detalle más de esos autos que simplemente no tenían sentido. Antes de la IA moderna, estos sistemas eran lentos y malinterpretaban comandos, causando más frustración que utilidad. Número 1. El auto modular. El auto modular fue una curiosa innovación de los autos viejos, diseñada con una lógica cuestionable para la época. En lugar de contar con un diseño sencillo y práctico, se apostaba por un sistema modulado donde las piezas del vehículo podían intercambiarse fácilmente, pero no necesariamente de forma útil. Una idea que parecía más un experimento de ingeniería que una mejora real. Este concepto se basaba en la creencia de que se podrían personalizar componentes según las necesidades del conductor, pero la realidad es que creaba más inconvenientes que soluciones. Las piezas no siempre encajaban perfectamente y el proceso de montaje era más complicado de lo que se había anticipado. Además, el mantenimiento se volvía un dolor de cabeza, ya que algunos módulos eran exclusivos de ciertos modelos y no se podían sustituir fácilmente. A pesar de sus buenos intentos, este auto modular terminó siendo un vestigio del pasado, un ejemplo perfecto de cómo la búsqueda de la innovación a veces puede llevarnos por caminos que no tienen ningún sentido práctico. Una característica que, aunque interesante, pasó desapercibida por su falta de funcionalidad real. La idea de autos con partes intercambiables sonaba bien en papel, pero los altos costos de producción y su baja durabilidad los hicieron inviable. Y así concluimos este recorrido por esas características de autos viejos que, en su momento, parecían geniales pero hoy en día no tienen mucho sentido. Como hemos visto, la ingeniería de antaño estaba llena de ideas curiosas, algunas útiles y otras que simplemente no daban la talla. Pero no todo fue en vano. Algunas de estas locuras sentaron las bases de lo que hoy conocemos. Si te ha sorprendido todo lo que hemos descubierto juntos, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir disfrutando de más contenido como este. Tengo muchos más videos increíbles esperando por ti, con más sorpresas del pasado automotriz que seguro no conocías. Nos vemos en el próximo video.